¿Cuántos? Bien, jóvenes, vamos a proceder con el llamado de asistencia. Bien, atentos a sus nombres, por favor. La señorita Iris Alegría. Presente, doctor. Gracias, señorita. El señor Anthony Alejos. Presente, doctor. Gracias. El señor Henry Arbildo. Presente, profesor. Gracias, joven. El señor David Atachao. Presente, profesor. Gracias, joven. La señorita Luz Basilio. Presente, profesor. Gracias, señorita. El señor David Bejarano. El señor David Bejarano. La señorita Lucerito Bonilla. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Carmen Cáceres. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Lisbeth Calderón. Señorita Calderón. La señorita Dorita Cárdenas. Esa justo acaba de- Presente, doctor. ¿Me escucha? Sí, ahora sí la escucho bien. Ok, listo, gracias. Gracias. La señorita Ángela Chuquillauri. Señorita Chuquillauri. El señor Manuel Fernández. Presente, doctor. Gracias, señor. La señorita Paulina Flores.
La señorita Evelyn Fretel. La señorita Fretel. La señorita Reina Gamboa. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Eliana Huanca. Presente, profesor. Gracias, señorita. El señor Oscar Huancoyo. Presente, profesor. Gracias, joven. La señorita Elizabeth Guaya. Presente, doctor. Gracias, señorita. El señor Andrés Lara. Señor Lara. Ok, señor, acaba de ver su chat, gracias. La señorita Santos Manchay. Presente, doctor. Buenos días. Gracias, señorita. El señor Kevin Ortega. Señor Ortega. Gracias, joven. Acabo de ver su chat. El señor Rafael Paraguay. Presente, doctor. Gracias, joven. La señorita Vanessa Pérez. Señorita Pérez. Gracias, señorita. Acabo de ver su chat. La señorita Brigitte Rebasa. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Suset Rivas. Señorita Rivas. El señor Juan Rivera. Presente, profesor. Gracias, joven. La señorita Ana Romero. Señorita Romero. Señorita Romero. Gracias, señorita, por su chat. Acabo de ver. La señorita Angie Salas. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Angie Susaya. Presente, doctor. Gracias, señorita. La señorita Liliana Tello. Señorita Tello. La señorita Katy Tixi. Presente, doctor. Gracias, señorita. La señorita Rosángel Villanueva. Presente, doctor. Gracias, señorita. La señorita Gloria Yangua. Señorita Yangua. Bien, nuevamente el señor David Bejarano. Sí, doctor, buen día. Presente. Gracias, joven. La señorita Lisbeth Calderón. Señorita Calderón. La señorita Chuquillauri. La señorita Flores. La señorita Fretel. La señorita Rivas. La señorita Tello.
Señorita Yangua. Ok. Bien, jóvenes, entonces la clase pasada, que fue la clase de recuperación, en la cual tuvimos que recuperar el martes en la tarde y en la cual la mayoría de ustedes no pudo participar por distintos motivos, comenzamos a ver lo que era justamente lo que nos ha explicado muy bien sus compañeras de la presentación de la mañana, lo que son los protocolos de identificación de microorganismos específicos, en este caso patógenos. Comenzamos con el primer gran grupo que determina la OSP, que son las bacterias gram negativas tolerantes a la bilis o bilis resistentes, ¿no? Que justamente las conforman en su gran mayoría las enterobacterias, ¿no? Y luego vimos protocolos más específicos en lo que es Escherichia coli y Salmonella, ¿no? Felizmente con la información que nos han dado sus compañeras en la parte práctica va a ser mucho más fácil poder entender esta parte. Entonces, básicamente lo que dijimos en la clase pasada es que la bilis tiene componentes antimicrobianos, pero que las bacterias gram negativas, gracias a su gran capa de membrana externa, hacía que impidiera el efecto antimicrobiano de la bilis, haciendo que la bilis no pueda ingresar por o a través de su membrana, a través de su pared celular, ya que la membrana externa bloqueaba la acción de la bilis, lo que hace que la mayoría de bacterias gram negativas sean capaces de producir enfermedades gastrointestinales, ¿no? Entonces, dentro de las bacterias gram negativas entéricas, ¿no? Que producen enfermedades digestivas, encontramos E. coli y Salmonella, ¿no? Habíamos visto que, bueno, para lo que es la preparación de la muestra, utilizamos los mismos protocolos utilizados para lo que es recuento de microorganismos totales, es decir, que los productos se preparan siguiendo los mismos protocolos, ¿no? Dependiendo de la solubilidad del producto farmacéutico, su forma, ¿no? Entre otros.
Luego, para estos ensayos también se tiene que hacer pruebas de control de medios y validación de métodos, ¿no? La prueba de control negativo justamente para verificar la esterilidad del medio y del diluyente, pruebas de promoción de crecimiento, ¿no? Para ver el desempeño del medio de cultivo, y también las pruebas de inhibición para ver la selectividad que tiene este medio, ¿no? Y pruebas obviamente de aptitud para validar el método, ¿no? Viendo si el producto farmacéutico inhibía o no de cierta manera el crecimiento de un inóculo de cultivo estándar, ¿no? Luego de que ya tengo validado mi medio, mi método y todos los materiales a utilizar, pues ya puedo hacer la prueba del producto en sí. Y para lo que es gram negativos resistentes a la bilis, pues habíamos dicho que primero utilizábamos un caldo no selectivo, que es el caldo Mosel, ¿no? Que entre sus componentes tenía dextrosa, ¿no? Que es una de las variables de la glucosa, ¿no? Una de sus configuraciones ópticas, y esto hace que sea fácilmente fermentada por las, en este caso, las gram negativas resistentes a la bilis, ¿no? Que en su mayoría son enterobacterias. Y luego, para la observación de colonias, habíamos dicho que utilizamos el agar BRBG por sus siglas, ¿no? Bilis, violeta, rojo, glucosa. Rojo, violeta, glucosa, perdón. Y igual era un medio que tenía sustancias inhibidoras para gram positivos y tenía la glucosa como medio de fermentación. Luego, para lo que era Escherichia coli, justamente como vimos temprano, se utiliza el agar McConkey, ¿no? Que me permite diferenciar a la E. coli de algunos otros tipos de enterobacterias, porque la E. coli puede fermentar a lactosa, ¿no? Y la mayoría de enterobacterias no. Para lo que es la salmonela se utilizaba el caldo Rapaport bacilliaris y el agar XLD. El caldo Rapaport bacilliaris, como había dicho en la clase grabada, tiene una alta concentración de sales, lo que genera una gran presión osmótica, que en el caso de salmonela, esta bacteria puede soportar, tiene la cualidad de soportar grandes presiones osmóticas, es decir, grandes concentraciones de sal en un medio. Entonces permite digamos, inhibe el crecimiento de la gran mayoría de bacterias, pero permite el crecimiento de salmonella, ¿no? Y el agar XLD, bueno, habíamos dicho que por el tipo de nutrientes que tenía, ¿no? La silosa, la lisina, me permitía tener colonias de coloración distintiva, ¿no? Para lo que es la salmonella. Y justamente también la producción de sulfuro de hidrógeno permite reconocer ciertos tipos de salmonella. Y bueno, eso es lo que habíamos visto la clase pasada, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es continuar, pero con el otro gran grupo de patógenos que la OSP recomienda identificar, que son la Pseudomonas aeruginosa, Clostridium difficile, ¿no? La bacteria Candida albicans, el Staphylococcus aureus, ¿no? Y básicamente son esos tipos de bacterias que vamos a, y hongos, que vamos a ver el día de hoy. Bien, jóvenes, entonces antes de meternos de lleno con este tema, quería ver con ustedes un punto importante que no habíamos tocado,
en lo que es recuento microbiano, que es muy importante también mencionar, que es como luego de que yo tengo en mi prueba de recuento microbiano, cómo es que cuando yo contabilizo el número de colonias, cómo es que yo luego puedo determinar el número de unidades formadoras de colonias, que vendría a ser el número de bacterias, ¿no? A cómo yo llego, ¿no?, a partir de las colonias a determinar el número total de bacterias que yo tengo por gramo o por mililitro de producto. Entonces existe una fórmula que vamos a ver a continuación, jóvenes, con un ejemplo práctico. Ahorita lo que estoy haciendo es proyectar una pizarra, ¿no? Ustedes me dicen si es que no la pueden visualizar para ver qué ocurre. Tenemos pues que vamos a tener mi frasco de jarabe, por ejemplo, ¿no? Y este frasco madre de jarabe yo lo voy a llevar a 3 diluciones Entonces supongamos que aquí sea un jarabe de 500 mililitros, un frasco de jarabe de 500 mililitros, de los cuales voy a coger 1 mililitro nada más. Y lo voy a diluir con 9 mililitros de caldo o con 9 mililitros de diluyente, que puede ser una solución tamponada. Y al final, en el tubo yo voy a tener 10 mililitros, ¿no?, de volumen total, ¿no?, para la primera dilución. Entonces, si yo tengo de un volumen total de 10 mililitros, 1 mililitro de producto, es decir, que yo tengo una primera dilución correspondiente a 10 a la menos 1. Generalmente, jóvenes, se trabaja en microbiología con diluciones de 1 en 10, ¿no? Porque es mucho más fácil después hacer los cálculos que trabajar con otro tipo de diluciones, ¿no? Cuando trabajamos con diluciones de 1 en 10 es mucho más fácil sacar los cálculos. Y lo vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿no?, en estos siguientes tubos de dilución. Vamos a colocar 1 mililitro de muestra en 9 mililitros de diluyente. Ya en este caso sería una dilución de 10 a la menos 2.
jóvenes, aquí el -1, el -2 está como exponente, ¿ok? Solamente que aquí en la pizarra no me permite hacer eso, entonces ustedes visualicen que el -1 y el -2 en este caso son exponentes de del factor de dilución. Y la última dilución, si sigo el mismo protocolo, ¿no? Al final vendría a ser una dilución de 10 a la -3 de la alícuota del producto del cual partí, ¿no? Yo entonces luego de esta dilución de 10 a la menos, voy a escoger esta dilución de 10 a la -3 para hacer un cultivo en agar, ¿no? Que es justamente lo que se hace para lo que es el recuento, y supongamos que en ese cultivo yo obtengo 150 colonias, ¿no? Yo contabilizo 150 colonias. Entonces, de toda esta información que yo tengo, voy a aplicar una fórmula, la cual es la siguiente. El número de unidades formadoras de colonias por mililitro de solución o por mililitro de producto es igual, ¿no?, al número del número de colonias contadas o el promedio del número de colonias si es que se hace un cultivo por duplicado o por triplicado, es decir, si se cultiva en 2 placas o en 3, se sacaría el promedio, ¿no? En este caso solamente estamos utilizando una placa, entonces sería el número de colonias por el inverso del factor de dilución, ¿no? En este caso, si el factor de dilución es 10 a la -3, el inverso sería 10 a la 3, ¿no? Sobre el volumen en mililitros de la alícuota sembrada, ¿no? Supongamos que en este caso, yo de esta dilución de 10 a la -3, sembré una alícuota de 0.2 mililitros. Y lo llevé a sembrar a la placa. Entonces, jóvenes, tienen ustedes el número de colonias, tienen el factor de dilución que se utilizó para sembrar y tienen el volumen de alícuota que se empleó de esta dilución para llevarlo a la placa. Entonces quiero que realicen los cálculos y me digan cuál es el número de bacterias por mililitro que obtendría. Profesor, Sí, dígame, señorita Bonilla. profesor, una duda acerca del factor de disolución. De ¿Cómo? dilución. Ah, dilución. Ah, ya. Sí. Dijo que era la inversa, Ajá. o sea, S1 significa la inversa. 1 sobre factor de dilución, sí, sería como la inversa del factor, ¿no? Que en este caso sería el cambio del signo del exponente, ¿no? Si la dilución tomada es 10 a la -3, el inverso del factor de dilución sería 10 a la 3. ¿Alguno de ustedes ya tiene
resultados, jóvenes. Sería 150 por 10 al cubo sobre 0.2. No es tan complicado, solamente reemplazar valores. Por acá nos dice el señor Ortega, 75 por 10 a la cuarta. Y es en realidad la respuesta, ¿no? Sería 750.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. 750.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. De reemplazar, ¿no? Exactamente, también nos ha puesto ahí la respuesta la señorita Alegría, de reemplazar los valores, ¿no? El número de colonias, 150. La inversa de la dilución utilizada en este caso sería 10 a la 3, ¿no? O 10 al cubo. Y el volumen de alícuota utilizada sería 0.2, ¿no? Multiplico, divido y obtengo el número de colonias por mililitro de producto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, una pregunta en el chat. Ah, no, la respuesta. Sí, señorita Bonilla, justamente es la respuesta que habíamos obtenido, ¿no? Bien, entonces tomen en consideración esta fórmula, jóvenes, y esto que acabo de decir, porque puede venir en la práctica calificada, como que Doctor. también puede venir en el examen. Dígame, joven. Doctor, por favor, ¿podría repetir la del volumen de mililitros de alícuota? No le entendí muy claro esa parte, por favor. Ya. El volumen de alícuota es de la dilución que yo voy a seleccionar para sembrar. ¿Qué volumen yo voy a coger, no? Justamente yo tengo 10 mililitros de esta dilución y voy a coger 0.2 mililitros de esta dilución para inocularla en mi placa, ¿no? Para ponerla sobre la placa y luego sembrarla. Eso significa volumen de alícuota. Ah, ya, doctor, muchas gracias. Ok. Entonces, jóvenes, para poder reforzar esta parte, vamos a ver algunos ejercicios que tenemos justamente en esta guía, que también voy a colgar el día de hoy en el Canvas, ¿no? Es una guía sobre enumeración de microorganismos, ¿no? Justamente acá tienen la fórmula, ¿no? Número de unidades formadoras de colonias por mililitro es igual al número de colonias enumeradas, ¿no? En este caso el promedio, si es que se siembra por duplicado, por triplicado, cuadruplicado, etcétera, por el inverso del factor de concentración, en este caso el factor de dilución, sobre el volumen sembrado o la alícuota sembrada. Tenemos el siguiente problema, jóvenes, en el cual tenemos 3 muestras, ¿no? Y de estas 3 muestras se hacen 3 diluciones y de cada dilución se siembra por triplicado, ¿no? Entonces, si se siembra por triplicado, jóvenes, el número de colonias en la fórmula sería el promedio de las colonias que se hallaron en las 3 placas. Vamos a hacer 2 de los problemas, ¿no? En este caso voy a coger la muestra 2, ¿no? Lo pueden ver ustedes en pantalla, la muestra 2. Vamos a coger la dilución de 10 a la menos 2 y de 10 a la menos 3 para poder hallar
el número de colonias por mililitro de producto. Jóvenes, consideren aquí que el volumen sembrado es 100 microlitros por placa, pero como la fórmula me piden el número de volumen sembrado en mililitros, 100 microlitros, jóvenes, es igual a 0.1 mililitro. Entonces, consideren ese volumen como volumen de alícuota sembrada. Entonces, tienen el volumen de alícuota sembrada, tienen el número de colonias en las 3 placas y tienen las diluciones que se tomaron para digamos, el recuento microbiano. Entonces, con esta información, jóvenes, van a determinar el número de colonias por mililitro para la dilución de 10 a la menos 2 y para la dilución de 10 a la menos 3 de la muestra 2, ¿no? Solamente vamos a hacer estas dos, jóvenes, nada más. Les voy a dar 5 minutos para que hagan los cálculos respectivos y luego vemos qué resultados obtuvieron. Me pregunta acá el señor Ortega si es placa por placa. No. En este caso, como les había dicho, cuando tenemos una siembra de placas por duplicado o por triplicado, es decir, que vamos a sembrar en varias placas, vamos a sacar el promedio del número de colonias de cada placa. Es decir, de la placa 1, de la placa 2 y la placa 3, ahí en el promedio. Bien, jóvenes, pueden empezar a resolver. Y ya les estoy colocando que 100 microlitros es igual a 0.1 mililitro. Estamos trabajando, jóvenes, sobre las dos diluciones sombreadas.
¿Alguno de ustedes ya tiene la respuesta para la dilución de 10 a la menos 2? La placa 1, doctor, 237.500, ¿está bien? Para la placa de 10 a la menos 2. Sí. Profesor, No. tuve otro resultado, 477.000. Sí, la respuesta, como lo estoy viendo en algunos de ustedes, creo que ya lo sacaron, es 477.333.3, ¿no? Que es justamente de dividir el promedio. Ah, profesor, disculpe, se toman decimales también, ¿no? Ujú. Ah, ya, entonces me faltó el 33. Ya, profesor. Sí. De dividir el promedio entre 400, ayer el promedio, ¿no? De 475, 477, 480, era 477.33 o Sí. punto 3, ¿no? Lo multiplicamos por el inverso del factor de dilución, que en este caso sería 10 a la 2 o también 100, ¿no? Y lo dividimos entre el volumen sembrado, que sería 0.1, y todo me da 477.333, ¿no? Punto 3333. Y con respecto a la dilución de 10 a la menos 3, ¿qué resultados obtuvieron? 480.000. Exacto, ¿no? 480.000. 480.000 unidades formadoras de colonias por mililitro de producto. Entonces, jóvenes, si nos vamos a esta guía o este manual, tenemos otros ejercicios más para determinar el número de unidades formadoras de colonias por mililitro. También tiene problemas con respecto al número más probable. Y en la parte de abajo tenemos el solucionario. Entonces esta guía la voy a colgar también en Canvas, jóvenes, para que ustedes puedan practicar. Más o menos ya ustedes saben cómo abordar este tipo de ejercicios. Necesitan simplemente 3 datos principales. Uno de ellos es el número de colonias, si es el caso de que se siembre una sola placa, o el promedio de las colonias en cada placa, si es que se siembren más de una placa. Necesitan la dilución que se utilizó y necesitan el volumen de dilución que se sembró, ¿no? Y con esos tres datos ustedes lo reemplazan en la fórmula y ya pueden hallar el número de bacterias por mililitro de producto. Entonces, jóvenes, con eso ya pueden determinarlo y ahora nosotros vamos a retomar lo que es la identificación de patógenos. Vamos a ver este cuadro primero para obtener un resumen de todo lo que hemos visto hasta la fecha. Estas últimas 3 semanas, la semana 10, la semana 11 y esta semana de acá, que hemos abordado todo lo que es el control microbiológico de productos no estériles. Podríamos dividir, ¿no?, este protocolo de control en 2 grandes partes. Una de ellas es el recuento de microorganismos totales, donde yo solamente voy a contabilizar, ¿no?, utilizando medios de crecimiento general. Voy a contabilizar cuánto es la carga microbiana que tengo, ¿no?, tanto de bacterias como de hongos,
sin hacer ningún tipo de distinción, no solamente yo quiero saber la carga microbiológica global. Y ya luego, la segunda parte de un protocolo de control microbiológico es determinar la presencia o ausencia de ciertos patógenos específicos, ¿no? Entonces tenemos que la primera parte del control microbiológico es el recuento de microorganismos totales, y la segunda parte vendría a ser, ¿no?, la determinación de presencia de microorganismos, en este caso patógenos específicos. Lo que tienen de similitud ambos procesos dentro del protocolo de control es que primero y antes de hacer la prueba del producto, siempre tengo que hacer mis pruebas de control, ¿no? Esto es muy importante, jóvenes, tienen que tomarlo en cuenta. Siempre antes de hacer mi prueba con el producto, tengo que hacer mis pruebas de control al medio de cultivo, a los diluyentes que voy a utilizar, y ver si mi método es el más apto, ¿no?, para realizar el protocolo. Una vez que tenga todo esto validado, ya puedo evaluar el producto en sí. Entonces, ¿cuáles son estas pruebas de control? Pues en ambos casos voy a utilizar lo que es la prueba de promoción de crecimiento, también llamada prueba de fertilidad, ¿no?, en el cual voy a evaluar la capacidad o mi desempeño del medio, ¿no? Si mi medio me dice que me permite el crecimiento de todo tipo de bacterias, debería crecer todo tipo de bacterias. Si mi medio me dice que se emplea para bacterias gram negativas, pues deberían crecer bacterias gram negativas. ¿Cómo lo compruebo? Pues simplemente utilizando cepas estándar, ¿no?, que yo consigo de algún proveedor. Cuidado con el micrófono, uno de ustedes. Consigo de un proveedor, entonces yo, para mi medio que es para bacterias gram negativas, yo inoculo una cepa de una bacteria gram negativa y esta debería crecer, ¿no? Debería crecer bajo ciertos protocolos, bajo ciertos estándares y ciertos criterios. En lo que es la prueba de control negativo, ¿no?, también llamada prueba de esterilidad, simplemente lo que yo voy a hacer es inocular solamente diluyente, y aquí no debería haber crecimiento, ¿no? Entonces, esta prueba me permite comprobar la esterilidad del medio y la esterilidad del diluyente que yo empleé. Y la prueba de aptitud del método o idoneidad, ¿no?, justamente es para ver si mi método es un método válido o no, al ver qué tipo de interacción hay entre el producto y una cepa estándar inoculada, ¿no? Si hay inhibición, es porque el producto farmacéutico tiene algún componente que inhibe el crecimiento, entonces yo tengo que bloquear o inhibir este componente del producto farmacéutico para que permita el libre crecimiento de alguna bacteria. Y cuando yo lo logre, ya puedo decir que mi método está validado. Entonces, estas tres pruebas de control se realizan en ambos pasos de un control microbiológico, tanto en microorganismos totales como patógenos específicos. Lo único que va a cambiar en patógenos específicos o microorganismos específicos, jóvenes, es la prueba de inhibición, ¿no? En este caso, yo voy a evaluar la selectividad de mi medio, ¿no? Entonces, si mi medio dice que es selectivo solamente para microorganismos anaerobios, si yo inoculo una cepa de un microorganismo aerobio, pues no debería crecer, ¿no? Entonces, para eso me sirve mi prueba de inhibición. Luego de que yo haya validado todo con mis pruebas de control, ya puedo hacer la prueba con el producto, ¿no? En este caso, para la primera fase, que es mi recuento global o recuento de microorganismos totales, tengo que hacer el recuento total de microorganismos aerobios, o también llamado RTMA, en un medio generalmente que es un medio general como el medio digerido de caseína y soja, y también hago un recuento total de mohos y levaduras, generalmente en un medio saburodextrosa, ¿no?, que es un medio específico para hongos, ¿no? Y en lo que respecta a identificación de patógenos específicos, pues yo tengo un protocolo por cada grupo de patógeno o por cada especie específica de patógeno que yo quiero evaluar, ¿no? Que podría ser Staphylococcus, Candida albicans, Escherichia coli,
Entonces su compañera Rebasa, más o menos en la práctica del día de hoy, nos ha estado mostrando algunos protocolos específicos para cada tipo de patógeno que vamos a ver aquí, ¿no? De manera resumida. Entonces, jóvenes, tomen muy en cuenta este cuadro porque es como un resumen de todo lo que hemos visto con respecto a productos no estériles. Bien, lo que son las características bioquímicas de cada uno de los patógenos que vamos a ver, no vamos a entrar muy a profundidad porque esto ya lo hemos visto al comienzo del curso, ¿no? Sabemos que el Staphylococcus es una bacteria que al microscopio se ve en forma de coco, ¿no? Que justamente forman estas agrupaciones en forma de racimos, que por eso se le da el prefijo estáfilo, son aerobias o anaerobias facultativas, son gram positivas, son catalasa positivas, ¿no? Entre los principales representantes está Staphylococcus y Epidermidis. Bueno, crecen en el manitol, en el agar manitol salado, ¿no? Y el Staphylococcus se puede diferenciar del resto por la fermentación del manitol que produce en el agar manitol salado. Luego, si hablamos de la Pseudomonas aeruginosa, la Pseudomonas aeruginosa es un bacilo gram negativo, ¿no? Flagelado. Es un aerobio estricto, ¿no? A diferencia de las enterobacterias que también son bacilos gram negativas, pero que son anaerobias facultativas. Y se caracteriza a nivel clínico por ser uno de los principales patógenos intranosocomiales, es decir, principales causantes de infecciones hospitalarias, ¿no? Y al estar dentro del ambiente del hospital, lamentablemente las pseudomonas son de las bacterias patógenas que tienen mayor resistencia a los antibióticos, y generalmente causan infecciones cuando se invaden catéteres de personas que están hospitalizadas durante mucho tiempo, por ejemplo, ¿no? Catéteres respiratorios, catéteres urinarios, ahí se puede esconder la pseudomona, ¿no? Y puede manifestarse por infecciones respiratorias, infecciones urinarias, entre otras. Candida albicans, jóvenes, es una bacteria, perdón, es un hongo, es el único hongo que se encuentra en los protocolos de las farmacopeas, bueno, principalmente de la farmacopea americana, ¿no? Y está considerada ahí porque es uno de los hongos que produce mayor prevalencia de infecciones a nivel vaginal, ¿no? A nivel de la mujer, del conducto vaginal de la mujer produce lo que se llama candidiasis, ¿no? Que es una infección vaginal que se transmite por alteraciones del pH, ¿no? Del conducto vaginal, lo que puede conducir a la invasión de la cándida, ¿no? Sabemos que la vagina es un conducto abierto, entonces si no hay un cuidado y una higiene, digamos, adecuada, podría haber, ¿no? Invasión de microorganismos, de los que ya normalmente habitan, ¿no? Porque la vagina también tiene una flora vaginal normal. Estamos hablando ya cuando ingresan bacterias o hongos patógenos en este caso.
Vamos a ver, jóvenes, justo un video, ¿no? Sobre mayor información sobre lo que es la candidiasis, ¿no? Que produce y cuáles son las causas y los tratamientos. Vamos a verificar de que al compartir se comparte el sonido también. Me avisan, jóvenes, si es que no se oye, ¿ok? La can- Disculpen, no sé qué pasó, se paró el video. Vamos a intentar otra vez. Parece que hay un problema con la proyección a través de la diapositiva. Voy a utilizar entonces directamente la página de YouTube. Un momentito que lo pongo en la página y ya vuelvo a proyectar. Y ahora sí, jóvenes. La candidiasis vulvovaginal es una infección de vulva y vagina causada por un hongo llamado cándida. Este hongo cándida tiene distintas especies. La más frecuente es Candida albicans, que se aísla en el 90% de los cultivos. Pero hay otras especies que también las podemos encontrar, como glabrata en un 20% y otras menos frecuentes como Tropicalis, Crusei y demás. ¿Por qué es tan frecuente la candidiasis? Se cree que en las mujeres el 75% va a tener al menos un episodio de candidiasis en su vida y de este grupo el 50% va a recurrir al menos una vez. Los síntomas de la candidiasis, o sea, por lo que va a consultar la paciente, son prurito, dolor y quemazón vulvar, dolor al tener relaciones, dolor al orinar. Los signos que vamos a ver van a ser principalmente un flujo patológico, esto es como ricota o leche cortada. Vamos a ver eritema y edema de la zona vulvar con mucha molestia y mucho dolor. Y además podemos hacer un cultivo que va a ser el diagnóstico de preferencia, donde vamos a ver si estamos realmente en presencia de una candidiasis y si es así, qué tipo de cándida es para dar el tratamiento. Dentro del tratamiento de la candidiasis tenemos 3 pilares. El primero, las medidas higiénico-dietéticas. La paciente tiene que cambiar sus hábitos, esto es, no lavarse con frecuencia, no utilizar jabones de tocador para los genitales, solamente el jabón en pan o el de glicerina neutro, no usar ropa muy ajustada, evitar mantener relaciones durante la semana que dura el tratamiento y usar ropa interior solamente de algodón y de preferencia blanca. El otro pilar del tratamiento de la candidiasis son las medidas locales, esto es, evitar la inflamación y evitar ese flujo tan molesto por los pacientes. Esto es, con óvulos que se pueden dar de 3 a 6 días y corticoides tópicos que se colocan en la vulva para evitar estas molestias que genera la candidiasis. Por último, el último pilar es el tratamiento bioral. En general se indica fluconazol, monodosis de un solo comprimido de 150 miligramos para que tome la paciente sin ayuno y sin ninguna particularidad. Con esos 3 pilares estaríamos encarando el tratamiento.
Bien, ahí tuvimos el video educativo sobre la cantidad. De lo que escucharon del video, ¿quién me podría decir, aparte de la Cándida albicans, cuáles eran los otros tipos de cándida que mencionó la doctora que podrían producir candidiasis? ¿Alguno de ustedes logró escuchar esa parte? Habló de 2 o 3 tipos más de cándida que pueden producir candidiasis, aparte de la Cándida albicans. Cándida labrata. La Cándida glabrata y la Krusei también, ¿no? Y otra más que no me acuerdo. Pero habló de, justamente, como dice su compañera Tello, la Cándida glabrata. Bien. Señorita Alegría, de lo que usted observó del video, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que mencionó la doctora del video que se dan en una candidiasis? Sobre todo es el prurito, doctor. El El prurito, el prurito. malestar que siente. Señorita Santos, ¿qué otro síntoma indicó la señorita la médico del video? Dijo lo que es picazón y también dolor y ardor a la hora de tener relaciones sexuales. Señorita Cáceres, ¿algún otro síntoma o manifestación? Dolor, ardor y también mencionó flujo. Claro, ¿no? Mencionó un flujo espeso blanquecino que, Leche cortada. que vulgarmente se conoce como requesón o leche cortada, ¿no? Cuando ya estamos en una etapa avanzada de la infección. Bueno, esas son básicamente las manifestaciones clínicas de una candidiasis. Ahora, a ver, señorita Gamboa, ¿qué logró escuchar con respecto a cuáles eran las medidas de tratamiento que se le da a una mujer que tiene candidiasis? Las medidas de prevención. De tratamiento, prevención. Claro, medidas de prevención, no utilizar, por ejemplo, no utilizar baños de espuma, tener cuidado al momento de utilizar toallas higiénicas también, porque también puede producir eso. Las duchas, también no es necesario permanecer también con la ropa mojada, con la ropa deportiva, que a veces cuando uno usa, uno está haciendo ejercicio y por el sudor y eso puede ocasionar también algún tipo de infección vaginal. Claro. Sí, entonces en el video hablaron de mantener una higiene adecuada, ¿no? Con su compañera No usar poco Gamboa. jabón también, doctor, de tocador. Claro. ¿Qué ocurre? Que muchas veces muchas señoritas cometen ese error. El pH de la vagina es distinto al pH de la piel, ¿no? ¿Cómo es el pH de la vagina? ¿Ácido? ¿Neutro? ¿Quién me puede decir? Ácido, profesor. Ácido. Ácido, no es ligeramente ácido, es más ácido que el pH de la piel. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces utilizan jabón de manos, jabón de tocador para asearse esa zona y pueden alterar el pH, ¿no? El pH interno del conducto vaginal, lo que podría alterar la microbiota vaginal y propiciar el ingreso de bacterias patógenas o de hongos patógenos en este caso.
Entonces es importante que las mujeres conozcan qué productos de limpieza vaginal podrían utilizar, ¿no? Para este tipo de aseo, ¿no? Existen cremas, ¿no? Existen tipos de jabones especiales para este tipo de zonas. Y también la señorita, en este caso del video, también recomendaba jabón de glicerina. Y también hacía hincapié en el uso de ropa de algodón, ¿no? Y no tan ajustada también, doctor. Y De blanca, ropa sobre todo. interior de algodón y no sintética o no muy ajustada, porque la ropa sintética aumenta mucho la temperatura de la zona y la alteración de la temperatura también podría alterar el pH, ¿no? Entonces, preferible es usar tanto hombres como mujeres ropa interior de algodón, porque también que haya mucho calor en la zona testicular no es muy bueno, ¿no? Entonces, si esas eran las recomendaciones más importantes, ¿no? Que había dicho la doctora del video con respecto a la prevención y ahora con respecto a los tratamientos que se daban. ¿Quién se acuerda más o menos cuáles eran los tratamientos que recomendaba la doctora con respecto a la candidiasis, señorita Tixi? Ya, sí, doctor. La doctora recomendaba cremas antimicóticas y con corticoides para el prurito. Y vía oral el fluconazol una vez a la semana. Claro, fluconazol vía oral y el uso de óvulos antimicóticos y cremas, ¿no? Cremas corticoides para un poco aliviar la inflamación y la sensación de irritación. Bien, eso eran más o menos, de manera resumida, todo lo que podríamos hablar con respecto a lo que es la candidiasis, ¿no? Y todo lo que conlleva. Señorita Huanca, quería intervenir. Sí, solamente para hacer una pequeña síntesis del video, es de que las personas que más son preponderantes, o mejor dicho, las féminas que más preponderan a este tipo de infecciones vaginales, son aquellas que llevan una vida sexual activa, ¿no? Y también hay las mujeres que están en un cambio hormonal, bueno, donde yo laboro, hay varios de esos casos, pues, ¿no? Y haciendo un estudio y un análisis de todos los pacientes que acuden por ese tipo de situaciones o problemas de salud, son ellas, ¿no? Las que llevan una vida sexual activa y las personas que están pasando por una etapa de proceso hormonal, un cambio hormonal, ¿no? Y en todo caso, doctor, yo le digo por experiencia que yo no les recomiendo el jabón de glicerina, en todo caso la iodopovidona. Yo les recomiendo la iodopovidona porque es un antiséptico que diluyen una cucharita de agua en 1 litro de agua y que con eso se hagan su aseo, ¿no? Y que también procuren tener abstinencia si en caso tienen pareja. Esos son pequeños resúmenes, doctor. Ok, señorita Huanca, muchas gracias por su aporte, ¿no? Desde su experiencia como... ¿usted trabaja en una farmacia? Sí, doctor. Ok, desde su experiencia profesional, ¿no? Pues la compañera Huanca nos ha aportado algunos tratamientos, ¿no? Que ella en base a la experiencia ha visto que son más efectivos, ¿no? Para el caso de la limpieza de la zona cuando hay una infección por candidiasis, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? De que las personas o las mujeres con una vida sexual más activa son más propensas a infecciones vaginales. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Señora Tachao creo que también levantó la mano, o me pareció. No sé. Sí, profesor. Lo que pasa es que quería hacer una consulta, no sé si puedo. Sí. Lo que pasa es que yo también he visto jabones con pH neutro, profesor, pero si se supone que la pH vaginal es de promedio de 3 puntos a 4, ¿eso no altera, profesor? Porque se supone que el pH neutro es un promedio de 7. Yo diría que lo recomendable es que no se lave la zona con jabón o que no se llegue muy cerca a la zona vaginal con jabón. No creo que sería lo recomendable para lo que es la limpieza vaginal, sino utilizar, hay algunas especies de
jabones líquidos especiales para lo que es la zona vaginal. No sé si alguna de sus compañeras desde su experiencia sepa cuál es lo más óptimo para el cuidado de la zona vaginal, o desde la experiencia que han tenido con algún cliente en la farmacia. Por ejemplo, acá me dice su compañera Basilio que algunos productos de limpieza vaginal tienen ácido láctico, ¿no? Imagino que para tener un pH adecuado. Señorita Huanca nos dice que la iodopovidona es la mejor opción. Señorita Pérez, ¿quiere aportar algún otro tipo de producto? Sí, profesor. Bueno, yo tengo conocimiento, bueno, que hay diferentes marcas, ¿no? De laboratorios que venden estos, no sé si poderle llamar como jabón líquido o como Sindet, porque, bueno, es diferente y en las marcas, dependiendo ya algunos más específicos, dependiendo de la edad de la mujer, varía, ¿no? El pH de la zona también. Entonces ahí necesitan, digamos, algunas de repente, como mencionó mi compañera, ácido láctico. Entonces para esos casos ya hay ahora ha salido un montón de jabones íntimos con diferentes tipos de pH para mujer premenopáusica, para mujer postmenopausia, para mujeres en edad fértil, ¿no? Para lo que ya vendría a ser niñitas, ¿no? De 12 y 15 años. Si no me equivoco, hay una línea, que es la de Sebamed, que tiene bastantes y tiene cada uno con su tipo de pH, ¿no? Ok, interesante, no sabía. Que ahora tienen productos tan específicos que tienen un pH adecuado según la etapa hormonal de la mujer, ¿no? Porque también cuando una mujer llega a la pubertad o cuando llega a la menopausia, pues tiene distintos tipos de concentración hormonal. Interesante. Bueno, jóvenes, entonces vamos a proseguir con la clase. Toda esta parte la estoy pasando, jóvenes, porque es el mismo protocolo que para los otros patógenos que se vio en la clase de recuperación, así que no lo vamos a ver. Nos vamos a parar acá. Entonces, ¿cuáles son las cepas estándar que yo voy a utilizar, ¿no? para cada tipo de medio específico para el patógeno que yo estoy buscando? En el caso de la Pseudomonas aeruginosa, como bien hablaron sus compañeras en la exposición del día de hoy, se utiliza la garcetrimida. Entonces, para la prueba de promoción, ¿no? Yo voy a utilizar obviamente un estándar de cepa de Pseudomonas aeruginosa, y para lo que es la prueba de inhibición voy a utilizar una cepa de E. coli, ¿no? Porque la garcetrimida no va a permitir o no debería permitir el crecimiento de ninguna otra bacteria que sea Pseudomonas. Para lo que es estáfilo utilizo el agar-manitol salado, ¿no? Y también mi cepa para la prueba inhibitoria es E. coli. Para lo que es Clostridium, voy a utilizar el medio reforzado para Clostridium, que es un caldo especial para el Clostridium, y también el agar Columbia, ¿no? Y en ambos casos, para la prueba de promoción utilizo el Clostridium sporogenes. Y para lo que es la prueba de Candida albicans, utilizo tanto caldo como agar saburodextrosa, ¿no? Que es el medio que ya hemos estado viendo, muy específico para lo que es el crecimiento de hongos.
Para lo que es la preparación del producto, ¿no? Para mis pruebas, en este caso también es muy similar a los patógenos que vimos en la clase de recuperación, ¿no? El protocolo es bastante similar, se puede hacer una dilución de 1 en 10 del producto y diluciones sucesivas dependiendo de qué tan concentrado está el producto. En caldo digerido de caseína o soja, pero también puede ser en un diluyente peptonado, no va a depender del protocolo. Para el caso de si fuera parches, el volumen digamos que voy a tener en los parches sumergidos en un diluyente y luego este diluyente se va a llevar a filtrar y luego se va a llevar a cultivar, ¿no? Entonces una vez que tengo ya mi, digamos, diluyente, mi producto diluido listo para ser sembrado, se siembra en agar cetrimida, ¿no? Y se interpreta por el crecimiento de colonias, ¿no? Si estas colonias corresponden o no a la pseudomona, y hemos visto en la práctica que las colonias en agar cetrimida de pseudomona tienen una coloración verdoso fluorescente, ¿no? Debido a los pigmentos que secreta la pseudomona en este medio, ¿no? Justamente el agar cetrimida, que ya hemos visto en la parte práctica, tiene la cetrimida, que es una sustancia química que inhibe el crecimiento de cualquier otro tipo de bacterias menos de la Pseudomonas aeruginosa, y las sales de magnesio y potasio, que justamente son las que estimulan la producción de estos pigmentos que hacen que las colonias se vean de este color verde fluorescente, ¿no? Como la pioverdina, la piorubina, la piocyanina, entre otros. Para lo que es estáfilo, la dilución del producto también va a ser similar a lo que ya hemos visto con Pseudomonas y los otros patógenos, ¿no? Y una vez que tengo la dilución del producto, solamente lo voy a inocular en agar manitol salado a una temperatura y tiempo específicos, y el cultivo me tiene que dar, pues si hay presencia, ¿no?, de Staphylo aureus, colonias de color amarillento, justamente, que comprueban que hubo fermentación del manitol, que solamente lo produce el Staphylo aureus. El agar manitol salado es específico para estáfilo por la alta concentración de sal que posee, ¿no?, que inhibe cualquier otro tipo de, o la gran mayoría de bacterias gram negativas, e inclusive algunos tipos de bacterias gram positivas también. Bueno, como estas bacterias pueden fermentar el manitol, hacen que se acidifique el medio y hacen que el indicador vire de rojo a amarillo, ¿no? Esto solamente para el Staphylo aureus, porque si no, para los otros tipos de estáfilo solamente se van a ver colonias de color rojizo. Para lo que es la Candida albicans se hace igual una dilución del producto, luego se lleva a sembrar en un agar saurodextrosa, ¿no? Y se ven la presencia o no de colonias, ¿no? En el caso de la Candida albicans se ven como unas colonias redondeadas blanquecinas de color lechoso. Y el agar saburó, ya habíamos dicho que es un agar específico para lo que es el desarrollo de hongos, porque tiene una alta concentración de glucosa que no permite el crecimiento de bacterias, o que inhibe el crecimiento de bacterias, más no inhibe el crecimiento de hongos, porque al parecer los hongos sí pueden soportar concentraciones altas de azúcar, y además tiene un pH más ácido de lo normal, tiene un pH de 5.6, eso también hace que inhibe el crecimiento de un gran grupo de bacterias.
Aunque muchas veces, si se quiere hacer más selectivo, muchos protocolos de laboratorio agregan al agar saurodextrosa antibióticos, ¿no? Justamente para potenciar la inhibición de bacterias. Para lo que es Clostridium jóvenes, también se va a hacer una dilución del producto, generalmente de dilución de 1 en 10, diluciones de 1 en 10, perdón. Pero aquí vamos a dividir la muestra en dos. Dos porciones de al menos 10 mililitros, ¿no? Una de estas va a ser calentada a 80 grados durante 10 minutos y luego va a ser enfriada rápidamente y la otra no va a ser calentada. ¿Alguno de ustedes puede imaginar por qué es esto? ¿Tendrá que ver con la formación de esporas? Bueno, vamos a ver a continuación por qué. Entonces, luego que tenemos, ¿no? Una porción de muestra que ha sido calentada y otra que no, ambas van a ser puestas en un medio reforzado para Clostridium y van a ser incubadas bajo condiciones de anaerobiosis, es decir, que no haya presencia de oxígeno, porque sabemos que los Clostridium son bacterias anaerobias, ¿no? A condiciones de temperatura y tiempo específicos. Y después de la incubación se realizan, como este es un medio de caldo, se realiza luego un subcultivo en agar Columbia, que es un agar específico para Clostridium, y nuevamente se lleva a condiciones de anaerobiosis bajo condiciones de temperatura y tiempo específicos, ¿no? Y luego se observa, ¿no? El crecimiento de los bacilos del Clostridium con o sin endoesporas, justamente una porción de la muestra fue calentada justamente para incentivar o activar la formación de esporas, porque justamente a temperaturas altas, yo les había dicho, jóvenes, que las bacterias que esporulan bajo condiciones extremas, ¿no? Si yo llevo a una gran temperatura una bacteria que esporula, obviamente va a esporular porque no va a querer morir. Entonces yo voy a tener dos muestras, ¿no? Una con esporas y otra sin esporas. Y esto se va a poder evidenciar luego cuando yo tome un poco de la muestra de la colonia y lo lleve a un portaobjetos para poder ver al microscopio, voy a poder ver las endoesporas. Y aparte, para poder reforzar la presencia de Clostridium, también puedo hacer una prueba de catalasa, y si me da negativo, yo puedo tener más certeza de que se trata de Clostridium. Esos son los ingredientes de la formulación del medio reforzado para Clostridium. Todos son fuentes nutricionales, ¿no? Y aquí lo más importante es el clorhidrato de cisteína, que es la fuente de la respiración de los Clostridium, ¿no? Que es justamente la cisteína, es un compuesto azufrado, ¿no? Que tiene azufre, que es el aceptor que viene a cumplir el papel del oxígeno en la respiración de los Clostridium. Por eso que se utiliza en este medio. Pero solamente como para revivificar a las bacterias, porque es un medio para bacterias anaerobias, pero no tan específico para Clostridium. No es un medio para anaerobios en general. Entonces, luego de esto se utiliza un agar más selectivo o un medio sólido más selectivo, que es el agar Columbia, ¿no? El cual
posee sangre de animal, posee antibióticos como la cicloserina y la cefoxitina, ¿no? Que es útil para el aislamiento de algunos Clostridium, como el Clostridium difficile, ¿no? Y como pueden observar aquí en las imágenes, las colonias son blanquecinas lechosas, ¿no? Y esto es típico de Clostridium. También para los que han trabajado con Clostridium, como en mi caso, por experiencia les puedo decir que las colonias de Clostridium tienen un olor fuerte, ¿no? Un olor como una especie de pan dulce, pero también un olor como a heces. Es un olor bastante fuerte, bastante característico. Y bueno, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Justo culminamos a tiempo. Esta presentación la estoy colgando en Canvas, todavía me falta colgarlo, disculpen por eso, lo voy a colgar ahorita terminando la clase. Y bueno, jóvenes, eso sería todo por hoy. No sé si hay alguna pregunta con respecto a la clase, al tema del día de hoy. Si no hay ninguna pregunta, jóvenes, solamente hacerles acordar de que por cronograma tenemos la próxima semana la práctica calificada correspondiente al módulo 3, ¿no? Que se estaría tomando durante las horas de teoría. Va a ser similar a las prácticas que se han estado tomando ya del módulo 1 y el módulo 2, entre 6 a 8 preguntas, la mayoría de opción múltiple, ¿no? Con respecto a los temas de teoría, el módulo 3, es decir, con respecto a la teoría desde después que volvimos del parcial, es decir, desde la semana 9 hasta lo que hemos visto el día de hoy. Entonces, justamente acá su compañera Cárdenas nos está enumerando los temas, ¿no? Justamente la semana 9, 10, 11 y 12, que vendría a ser lo que es déjenme ver un momento el sílabus. Desde lo que es evaluación o monitoreo microbiológico de cuartos y ambientes, ¿no? Hasta, bueno, todo lo que hemos visto sobre control microbiológico de productos no estériles. A mi alarma para marcar salida. Y bueno, esos jóvenes, y también la próxima semana en práctica tenemos la presentación del tercer grupo, ¿no? En la práctica 8 y el artículo correspondiente a la semana 3. Entonces, jóvenes, eso sería todo por hoy. Yo les deseo un buen resto de semana y nos estamos viendo el próximo martes. Gracias, doctor. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.